amigos, sean ustedes bienvenidos a una entrega más de su programa Somos Latinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que Somos Latinos salimos a través de Latinísima. Latinísima donde hablamos todos. Latinísima es nuestra estación de radio de los latinos aquí en todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Pueden tener acceso a través de Euforia, a través de Roku, a través de YouTube, nuestra propia plataforma latinísima.net, así como también pues tenemos nuestra propia aplicación que ya deben tenerla todo en sus celulares. El día de hoy les prometo que va a ser un programa súper especial porque vamos a hablar de política internacional y política de los Estados Unidos. Y para ello pues tengo conmigo al profesor Gamarra, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Profesor, bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, tenemos poco tiempo, pero quiero llegar a muchos espacios diferentes y es que estamos muy preocupados en los Estados Unidos. La verdad es que ha cambiado el panorama político de los Estados Unidos y de la política de los Estados Unidos hacia otros países. Y vemos como antes, pues quizás el punto principal era globalizar la economía, que varios países tuvieran la oportunidad de crecer juntos, ¿no? En asuntos globales de economía y de comercio. Pero vemos que la política de los Estados Unidos ha cambiado en ese sentido hacia un proteccionismo, hacia lo que el presidente Donald Trump le llama patriotismo, donde, bueno, queremos ver qué puede pasar ahora en sentido general. ¿Cómo ve usted? ¿Qué lectura le da a todo esto? Bueno, mira, como bien decías, el presidente Trump, eh, quien más que nada se vendió como un gran capitalista pro libre mercado en la campaña, no solo en esta, sino en la anterior, decidió o optó por una política más bien bastante diferente, ¿no? Una política comercial muy diferente, digamos, parecida a lo que los latinoamericanos hemos llamado sustitución de importaciones. Es decir, tratar de proteger a la economía del país detrás de tarifas, ¿no? De la imposición de tarifas a otros países, especialmente aquellos países donde hay o existe un déficit comercial. Pero también el presidente ha usado las tarifas de una manera muy selectiva. Por ejemplo, en respecto a México, las ha utilizado para combatir el narcotráfico, entre comillas, el tráfico de fentanilo. En Brasil lo usó para castigar al presidente Lula luego de que un amigo del presidente Trump, el expresidente Bolsonaro, fuera condenado por actos de corrupción, inclusive un intento de golpes, como se lo definió, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es una política extraña en la que él promete que a través de los aranceles recaudaremos suficientes fondos para pues recuperar el proceso de crecimiento económico. Y a la vez lo que también él sugiere es que esto implicará el retorno de las manufacturas a los Estados Unidos, o sea, un proteccionismo muy tradicional, muy parecido a lo que hizo la CEPAL en América Latina en su momento y definitivamente lo que hizo Perón, particularmente en su segundo, básicamente después del año 46, 47, ¿no? Cuando toda la política de Raúl Prebisch se utilizó en la Argentina sobre todo, ¿no? Pero la pregunta del millón sería, profesor, ya llevamos un tiempo con esto de las tarifas. El presidente Trump dice que ha recibido inversiones, en un momento dice 20 trillones, en otro 30 trillones al día siguiente. ¿Está realmente funcionando esto o solamente está dañando la política internacional de los Estados Unidos que siempre fue, como decíamos antes, hacia afuera? Ahora se está Sí. tratando de hacer la política económica hacia adentro. Mira, hay dos dimensiones a tu pregunta. La primera, si le está yendo bien en términos económicos. Y lo Correcto. que nos demuestra la data es que los resultados han sido malos. Si no se ha recaudado la cantidad de dinero que él pensaba, ¿no? Segundo, las inversiones que han llegado son difíciles de cuantificar, ¿no? Porque en realidad son inversiones que quizás generen un impacto a largo plazo, pero en este instante no.
Lo están reflejando las encuestas a través de todo grupo demográfico, ¿no? El sentimiento es que la inflación no está controlada, que el crecimiento económico está estancado, que el desempleo ya está empezando a sentirse y por supuesto que no hay crecimiento, ¿no? Entonces, hay crecimiento pero muy, muy bajo. Entonces, todas las promesas que él hizo no se están dando. Y si uno se fija, por ejemplo, en la promesa más importante, que era la reducción de precios al consumidor, pues hoy los precios al consumidor están más altos que cuando él llegó a la presidencia. Eso es por una parte. La segunda parte de tu pregunta es, Ujú, ujú. ¿qué impacto ha tenido internacionalmente esto? Y mira, el presidente Trump piensa que él ha recuperado el prestigio de los Estados Unidos en el mundo, que ha resuelto 8, 9, no sé, dependiendo del día, ¿no? Conflictos internacionales, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dicen las encuestas a nivel internacional es que Donald Trump es el presidente más impopular a nivel internacional en la historia de los Estados Unidos. Y eso es también importante señalarlo, ¿no? Pero es increíble también el ver cómo se han ido manipulando diferentes situaciones, diferentes escenarios. En el caso específico de los intereses que han bajado, a pesar de que la inflación no ha cedido, por el contrario, los precios, como bien usted menciona, han seguido aumentando, la gasolina, los alimentos, más sin embargo se logró una reducción de la tasa de intereses por presiones políticas. Esto es un poco peligroso, entiendo yo, ¿no? Bueno, mira, el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, ¿no? Ujú. Eh, en teoría, debería ser un banco central independiente. Uno de los principios básicos, es más, de lo que la gente llama el neoliberalismo, es precisamente la libertad, la independencia del Banco Central. Eh, Vale la pena decir que, por ejemplo, el actual chairman de la Reserva es una persona nominada por el presidente Trump. Y sin embargo, no, o sea, una persona profesional que decidió básicamente sostener una tasa de intereses alta para, para controlar la inflación, porque Correcto. no nos debemos olvidar que la inflación llegó al 9% y el objetivo era bajarla al 2%. Pero la presión política del presidente Trump, que ha tenido varias dimensiones, incluyendo no solo amenazar al chairman, sino también al board del Federal Reserve, ¿no? Entonces, eh, es quizás también uno de los casos más extremos de injerencia en la independencia del Banco Central por parte de un presidente. Ahora, ¿tendrá esto buen resultado? La baja en las tasas de interés en este momento quizás generen un poquito más de confianza, por ejemplo, en bienes raíces, etcétera, pero en general no se está viendo un impacto muy positivo en la economía. Veamos qué es lo que pasa hasta final de año, pero por ahora yo creo que no vamos a cerrar este año con una inflación. Yo creo que la inflación más bien va a comenzar a subir un poquito más, a pesar de que los precios de la gasolina están relativamente bajos, ¿no? Bueno, pero no se ha visto reflejado tampoco en el uso No, diario. Ni como dice el exacto. presidente de que estaba a $6 y ahora está a menos de $1 o $2. Depende del día que lo diga, pero bueno. No. No se ha visto reflejado realmente en el consumidor. Realmente el consumidor está apretado y lo que se espera es que sigan aumentando Que esos precios. siga exactamente. Pero el impacto hacia otros países también de esta política de aranceles es más fuerte. Yo entiendo que los vecinos más cercanos como Canadá y México pues se van a ver en situaciones complicadas con este asunto de los aranceles, sobre todo porque no se ha establecido un arancel, sino que el arancel puede subir o bajar en cualquier momento. Bueno, y de hecho lo que es quizás más interesante, volviendo a tu primera observación, o sea, México, Estados Unidos y Canadá tienen aún un acuerdo de libre comercio y crearon la zona comercial, si no la primera,
¿no? La segunda zona comercial más importante del mundo. Y lo que ha hecho el presidente Trump con los aranceles impuestos de manera política a Canadá, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Volvió a subir los aranceles por por lo que él denominó fue una propaganda donde se interpretaba a Ronald Reagan usando inteligencia artificial, algo que no es cierto, pero en todo caso se impuso una nueva, ¿no? Tarifa. Y en el caso de México, ¿no? Que sube y baja de acuerdo a la temperatura que sienta el presidente. Y más bien, ¿no? El enfrentamiento ha sido mucho más directo con Canadá que con México, aunque esta noche, por ejemplo, hay informes, ¿no? De que Estados Unidos está planificando el uso de drones y militares en una forma secreta para combatir contra el narcotráfico de México, pero creo que nadie le informó a la presidenta Sheinbaum. Entonces, este tipo de política exterior en realidad ni siquiera es una devolución, ¿no? O sea, ni siquiera estamos en los tiempos de la doctrina Monroe, porque Estados Unidos con la doctrina Monroe no tenía el poder que tiene Donald Trump hoy. Eh, pero además la política es absolutamente unilateral. El multilateralismo para Donald Trump no existe. No existe Naciones Unidas, no existe la OEA. Las consideran ineficientes y por lo tanto lo único que Estados Unidos piensa es que el presidente sobre todo es una política muy unipersonal inclusive, ¿no? Con unos cuantos asesores en Departamento de Estado, etcétera, pero generalmente una política exterior que a veces puede ser definida a las 3 de la mañana en un tweet, ¿no? O un ex, no sé cómo se llaman ahora, pero es algo que no hemos visto al menos no en mi vida, ¿no? Es más, nosotros como profesores de relaciones internacionales, pues nos esmerábamos en explicar lo complejo que era el proceso de toma de decisiones por las distintas presiones que existían de diferentes grupos, etcétera. Hoy es muy difícil de predecir el comportamiento norteamericano, ¿no? No sabemos si mañana va a bombardear a Venezuela o si va a enviar tropas a México. Y no sé si esto es para marear la perdiz, como se dice, pero sí creo que es muy difícil predecir hacia dónde va, ¿no? Y el día pasado escuché un comentario de la forma en la que ha cambiado la diplomacia de los Estados Unidos. Hemos visto incluso hasta tweets insultantes y creaciones a través de la inteligencia De artificial ahí. del mismo presidente utilizando pues cosas grotescas. Entiendo como que se ha cruzado una línea muy extensa en este sentido, porque tanto el presidente de repente puede salir insultando a cualquiera, como cualquiera del gabinete también hemos visto de repente insultar no solo a la prensa, sino a otros países o a representantes de más. Ha cambiado mucho esa historia, ¿no? Pues mira, ya vamos sobre una década, ¿no? De que Donald Trump irrumpió en la política de este país. E irrumpió de esa manera. No debemos olvidarnos que bajó las escaleras en Nueva York insultando a mexicanos y a otros hispanos sobre todo. O sea, Donald Trump no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el país y lo que sí ha cambiado es la política, porque él ha logrado. Primero, no existe el viejo partido republicano. Hoy el partido que existe es el partido de Donald Trump. Maga. Y en un Ujú. contexto donde no hay un partido de oposición, digamos, lo suficientemente fuerte para contrarrestar esta fuerza. Pero lo más importante es que el comportamiento de Donald Trump ahora es emulado, ¿no? Celebrado por otros. Y entonces se ha creado una especie de culto a la personalidad del presidente Trump que ha hecho, ¿no? De la misma manera que él intenta controlar la independencia del Banco Central, pues efectivamente controla
a la legislatura, que no es no tiene fuerza de fiscalización, e inclusive tiene una influencia enorme, ¿no? Producto de una estrategia de largo tiempo, tiene un control muy fuerte sobre la Corte Suprema. Entonces, hoy sí estamos es un país extraordinariamente diferente. Yo creo que la democracia representativa a la que estábamos acostumbrados está probablemente cambiando de una manera, eh, yo diría, En por lo riesgo. menos, ¿no? Yo diría que está en No, riesgo. ya ha cambiado, ¿no? Es decir, no solo, por ejemplo, el ataque a universidades, el ataque a la prensa, la forma en la que él utiliza no, la presión para, digamos, eh, por ejemplo, con las universidades, ¿no? El control que se tiene sobre las universidades públicas y privadas es algo que yo solo lo vi creciendo en Sudamérica, ¿no? Y el, Bajo dictaduras. y el asunto de la prensa también, ese ataque continuo de la prensa, fake news y ese tipo de cosas, que como bien usted menciona, desde el primer momento él lo ha estado haciendo, como Exacto. que se pone sobre esa marcha. Pero hay algo más peligroso todavía que yo entiendo que está ocurriendo en este momento, y son los ataques en aguas internacionales a las que se le denominan narcolanchas, que yo considero que, bueno, sí, es una guerra contra los narcotráficos, contra el fentanilo, como él menciona, y todo esto, pero en aguas internacionales, ¿hasta qué punto? O sea, Mm. jurídicamente, ¿qué tanto se puede? Bueno, se está haciendo, pero ¿qué tanto es legal hacer esto? Bueno, o sea, la respuesta corta es que no viene al caso discutir la legalidad del caso, ¿ok? Porque él, al redefinir con ayuda de sus asesores, que acá se trata de grupos que están amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Cualquier amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos le corresponde a los militares a responder a ella. Las drogas ya en el año 85 fueron definidas como amenaza a la seguridad nacional bajo Ronald Reagan precisamente. Pero ahora se utiliza el esquema que se usó para combatir contra Al Qaeda. Y es más, el secretario de guerra, porque ahora se llama la Secretaría de Correcto, Guerra, ¿no? Define a los narcotraficantes como narcoterroristas, ¿no? correcto. Y los define como Al Qaeda de América Latina. Y por lo tanto, al ser definidos como terroristas, el presidente dice que no necesita la autorización del Congreso, que esto no es el Golfo de Tonkin en Vietnam, que no necesita de la resolución denominada el War Powers Act, etcétera, pero que él puede actuar contra narcotraficantes, terroristas, en esta manera. Y por lo tanto, pues al definir, por ejemplo, a Nicolás Maduro como terrorista narcotraficante y no jefe de Estado, ¿no? Entonces, pudiera actuar de manera como lo viene, ¿no? Alertando. Ahora, el hecho es, sin embargo, que eh, nosotros tenemos algo de culpa, ¿no? Los latinoamericanos, ¿no? Es decir, permitimos que se construyeran regímenes como el de Nicolás Maduro, que el narcotráfico penetrara de la forma en la que ha penetrado a muchos de nuestros países. Eso sí es cierto, que hoy se exporte más cocaína a Estados Unidos que durante el peor momento de Pablo Escobar. Entonces, esas son realidades objetivas. No es para justificar la forma en la que está actuando el presidente Trump, pero sí creo que tenemos algo de responsabilidad también, ¿no? Bueno, en cuanto al método también, hay mucha discusión en ese sentido, porque mucha gente opina que la forma de combatir realmente las drogas es con el consumo, más que con el tráfico. Porque aunque pare todo el tráfico, mientras haya el consumo, la persona va a buscar la forma de hacerlo. Pero bueno, ya se estableció esta forma en la que se está realizando, ni modo. Hablemos un Exacto. poquito entonces de la guerra. Se habló de la posibilidad de guerra contra Venezuela, contra Colombia. ¿Qué posibilidad ve usted ahí? ¿Cómo usted ve? ¿Cree que eso Es que realmente se está gestionando? depende del día.
¿no? Odio ser tan... porque el viernes el presidente contestó de manera directa que no iba a haber una intervención militar. En la entrevista con CBS esta mañana, Dio la dijo que posibilidad. él no iba a responder. O sea, volvió a abrir la posibilidad. No sé cómo será mañana. Y entonces está dentro del rango de posibilidades, por supuesto, dentro de los escenarios de que suceda, sí, pero meterse a predecir lo que va a hacer Donald Trump, ya sabemos todos que es muy, muy difícil, porque cambia de parecer y como él no tiene que hablar con el Congreso ni con nadie, entonces, Con su almohada eh, solamente. eh, exacto. Prácticamente. Entonces, Hablemos un ahora lo poquito, que... perdón, Sí. hablemos un poquito de la guerra con Rusia, porque entre Rusia y Ucrania, pues como que se ha paralizado las negociaciones. Vemos como un momento como que no se habla ahora. ¿Cómo ve usted la posibilidad aquí de que realmente llegue la paz, como ocurrió con Israel y Hamas? ¿Usted ve la posibilidad de que se llegue al final de la guerra de Ucrania? Bueno, ojalá, ¿no? O sea, es más un deseo que otra cosa, pero la realidad es que el presidente Trump ha sido extraordinariamente errático en cómo ha lidiado con este conflicto. No debemos perder de vista que él dijo que el día que llegara a la Casa Blanca el conflicto se iba a terminar. Segundo, sabemos que cuando llegó estaba del lado de Putin y que regañó inclusive en la Casa Blanca a Zelensky, ¿no? Correcto. Después hubo otra vez una especie de proceso de cortejar a Putin, que culminó con la reunión esa en Alaska, que fue una victoria para Putin, no para Trump. Luego un amorío nuevamente con Zelensky. Zelensky, ¿no? Y hoy parece bueno, que no sabemos, ¿no? Estamos en el Que aire no esperando, sabemos ¿no? dónde está. Entonces, las sanciones prometidas a Rusia no se han implementado, ¿no? Y obviamente la región del mundo que está más preocupada es Europa, porque al final de cuentas Europa sí está en guerra con, eh, con, eh, con Rusia y eso sí puede tener consecuencias gravísimas. Y para terminar esto, ¿no? Esta pregunta, te diría que el presidente a su regreso de la China anunció que iban a volver a experimentar con armas nucleares, lo que desata una nueva carrera armamentista nuclear, algo que no hace que nadie esté más seguro, porque al final de cuentas hemos tenido 50 años de negociaciones para llegar donde estamos, ¿no? Para ahora volver a comenzar eso, y eso yo creo que puede tener consecuencias muy serias, ¿no? Porque la China no se va a quedar atrás, Rusia tampoco, y otros países tampoco, ¿no? Y algo que era contradictorio, el hombre que estaba pidiendo que lo reconocieran como el Premio Nobel de la Paz ahora habla de armamentismo nuclear. Es bastante complicado. Pero bueno, Bueno. hay una pregunta que sí no quiero dejar antes que terminemos, porque el tiempo se nos está acabando. Este ejemplo de Donald Trump está siendo copiado por los países latinoamericanos de ir hacia la derecha, hacia más a la derecha que lo que se estaba yendo al centro, la mayoría de los países latinos se están yendo más a la derecha. ¿Será por causa de esto? ¿Cómo ve la lectura usted en ese sentido? Bueno, mire, eh, yo me acuerdo mucho que cuando el presidente Obama ganó las elecciones, ¿no? En América Latina, como consultor político, me encontraba con una cantidad de consultores de latinoamericanos que decían que habían trabajado en la campaña del presidente Obama, ¿no? Ujú. Eh, eh, por supuesto que ninguno lo había hecho, pero era bueno como para mercadearse y porque había ese impacto que tuvo Obama. Yo creo que Trump está teniendo el mismo impacto. Hoy, eh, una buena parte de la profesión de consultores está básicamente intentando copiar el modelo de Donald Trump. Y hay, por supuesto, políticos que lo están haciendo. Pero hay
otra cuestión que es muy importante que tiene que ver con lo que dije anteriormente. Fíjate que eh, de alguna manera el modelo político que hoy tiene mayor influencia en la región es el modelo de Nayib Bukele, ¿no? Correcto. Quien es muy amigo, por supuesto, del movimiento MAGA en Estados Unidos. Pero la respuesta es, más que nada, la respuesta de Bukele es una respuesta a una realidad que vivía El Salvador y que muchos países la están viviendo, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Una respuesta autoritaria a un problema de violencia e inseguridad eh, que le ha funcionado en términos de por lo menos controlar la violencia, ¿no? A un costo alto, ¿no? Un costo en derechos y por supuesto el encarcelamiento de cerca de 80.000 personas. Pero este es el modelo que se está copiando en América Latina. Lo están discutiendo en el Ecuador la semana pasada por lo que pasó en Brasil, lo están discutiendo en Brasil. Los argentinos lo han discutido en la campaña electoral en Chile, se habla mucho del modelo Bukele. Inclusive la semana pasada el presidente electo boliviano Rodrigo Paz habló con Bukele y después el presidente electo Paz dijo que Bukele lo iba a asesorar en hacer mejores cárceles en Bolivia, ¿no? Entonces, es sin duda un impacto en toda la región, producto de esta crisis tan seria que viven los países de inseguridad, de narcotráfico y sobre todo de crimen organizado transnacional. Entonces, no es, por supuesto, la mejor respuesta en mi opinión, porque no es una respuesta que mantiene a los países en el orden democrático, porque al final esos modelos, como el que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Viola el debido proceso, ¿no? La presunción de inocencia no existe, entonces yo disparo primero y después hago las preguntas, ¿no? Correcto. Entonces, ese modelo parece tener mucha popularidad. Porque al final, si yo te digo, bueno, este tipo era un asesino, tenía tal y tal característica, ¿no? Etcétera, y lo matamos. Ujú. Ya Nadie después que está llora, muerto, ya está muerto. Él no se puede defender. pero más importante en términos de opinión pública, eso es lo Ujú, interesante, ujú. que estos programas tienen apoyo, ¿ya? Eso no quiere decir que sean programas democráticos, ¿no? Pero sí tienen apoyo porque, como en El Salvador, llega un momento en que las sociedades se cansan de vivir bajo la amenaza constante del crimen organizado, ¿no? Entonces, Definitivamente. ese es un dilema muy fuerte que vive América Latina y que uno intenta entenderlo y explicarlo, pero por supuesto, ¿no? Que tiene un costo que es el costo de la gobernabilidad democrática, ¿no? Definitivamente. Profesor, como siempre, nuestro enemigo principal es el tiempo. Por favor, le pido que Así es. regrese a nuestro programa porque nos edifica muchísimo. Bueno, Siempre invítame, vamos a estar. invítame y con mucho gusto. Siempre Ya, va a estar claro que sí. invitado. Y ustedes pues saben ya Perfecto. que con nosotros el profesor Gamarra nos trae siempre informaciones importantísimas. Y les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Latinísima en este su programa Somos Latinos, Latinísima donde hablamos todos. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.